Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros y con este su programa de Mundo Cristiano. En el día de hoy, con nosotros nuestra hermana Joana Ulis. Sí, así es. Siempre un placer compartir con ustedes en esta sección. Gracias por la invitación. Ok, ciertamente. Hoy lunes, ¿verdad? Nosotros quisimos invitar a nuestro hermano Carlos por causa de, ¿verdad? Por causa ajena a su voluntad no está con nosotros. Estaba también pautado para el pasado sábado. Tampoco pudo estar, pero nosotros decidimos, ¿verdad?, invitar a nuestra hermana Joana para que nos ayude con el tema que tenemos en el día de hoy, bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿En qué consiste? Sí, Esa claro. sería la pregunta. Ciertamente, a la luz de la palabra del Señor tenemos que responder, ¿verdad? Y usted diría, pero usted posiblemente ni quiera aceptar, pero que tenemos que ir a la Biblia y el peso de la palabra es lo que debe de determinar y gobernar lo que son mis pensamientos, ¿verdad? No son conceptos personales, sino lo que dice la palabra del Señor. Así que ya ustedes saben, queremos decirle que nosotros nosotros nos congregamos como iglesia, estamos ubicados, el edificio está ubicado en el Espaillat, el número 86, y la misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Nosotros tenemos culto los días domingos, iniciando a las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica y luego nuestro servicio de acción de gracias a Dios. Los días martes, verdades bíblicas a partir de las 7 de la noche. Los días jueves, 7 de la noche, tenemos nuestro culto, 7 de la noche los días jueves. Y también los sábados, 5:30 de la tarde, los jóvenes a las 5:30 de la tarde con la dirección de los jóvenes, pero para toda la iglesia. Así que ustedes saben, son informaciones que tenemos, también dándole algún dato. Los días miércoles estamos ya convocando a toda la iglesia a lo que son los matutinos de los miércoles durante todo este mes, ya que el Concilio de Iglesia de Dios de la Profecía está inmerso en 21 días de ayuno y de oración y también enfocado en el tema de la persona del Espíritu Santo. Así que ustedes saben, hermanos, son informaciones que nosotros tenemos para ustedes y que debe usted interesarse. Bueno, saludo para todas las personas que en sintonía están con nosotros. Y en el día de hoy, el tema que nos ocupa y es con relación ¿verdad?, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y fuego. El bautismo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Así que dice la Escritura en Mateo capítulo 3, el versículo 11 específicamente, allí hablando Juan hablando allí. Entonces, vamos allá 3:11, tú lo tienes allá, Joana. Aquí, vamos a leerlo. 3:11, podemos iniciar desde el 9 o iniciamos en el 11. En el 11, porque mayormente el 11 que las personas toman solamente, y luego hacemos señalamiento de los demás. Dice de la siguiente manera, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así es. Este es el texto que se puede tomar fuera de contexto, vamos a decirlo así. Ciertamente, Joana, y nosotros siempre hemos escuchado por muchos años este tema, Espíritu Santo y fuego, y las personas inmediatamente simbolizan y relacionan a lo que es la persona del Espíritu Santo con lo que es el fuego. Y esto se debe a que inmediatamente las personas van al libro de, ¿verdad?, de Hechos, capítulo 2, ahí donde el mismo Señor le habla a los apóstoles de que iban a ser bautizados. Entonces, cuando entran las imágenes que narra Lucas, ¿verdad?, quien escribe el libro de los Hechos, entonces él narra unas imágenes de lengua, ¿verdad?, y habla de cómo de fuego. Entonces personas inmediatamente dicen, mira, ahí está lo que Juan profetizó, dijo que iba a suceder, que el que iba a venir detrás de él, cuando Juan lo dice, le establece que dice que él no era digno de llevar el calzado, la sandalia de sus pies, que dicho sea de paso, él toma el esclavo de menor importancia, se compara con el esclavo de menor importancia y dice que no era ni siquiera digno de ser ese esclavo de menor importancia,
importancia, que se usaba para, ¿verdad?, en la puerta, que le lavaba los pies a la persona que llevaba a la entrada y cargaba su calzado, en que ni siquiera era digno de eso. Para que tú veas. Para que se vea la comparación. Sí, el nivel de entendimiento que Juan tenía de la persona de Jesús. Quién venía. Claro, de la persona de Jesús. Entonces, ahí entra la parte también de que conocía los roles de cómo iba a bautizar que venía después de él. Claro, y ahí entraríamos en la parte de aclarar el bautismo en el Espíritu Santo y el fuego y la comparación que hacemos. Y como usted habla de años, tal vez yo no tenga tanta edad, pero desde que yo tengo memoria, recuerdo que siempre se dice, pide ser bautizada con el fuego del Espíritu Santo. Y siempre escuchamos y coros, canciones, libros. De hecho, hay una canción que dice que eres el fuego que me quema, refiriéndose al Espíritu Santo, y hasta se le canta al Espíritu Santo. Ciertamente. Y durante todo este mes hemos estado estudiando el Espíritu Santo y vemos que es una persona que tiene una función específica en la vida del creyente. Claro que sí. Entonces, ahí, si usted se va, nosotros siempre, yo cuando estoy hablando con los muchachos, cuando estoy dando clase, yo siempre le digo, mira, cuando vamos a un texto, lo primero que tenemos que iniciar es de qué habla el texto, de qué está hablando el texto. Ahí vemos que este texto, capítulo 3 de Mateo, está hablando de que Juan estaba ¿verdad? En aquellos días vino Juan al Bautista predicando en el desierto. En Judea, él estaba allí, él va al desierto, está predicando, está hablando de la persona de Juan. ¿Qué dice de la persona de Juan? Bueno, está diciendo que él estaba predicando para arrepentimiento, o sea, la preparación que él está dando. De hecho, el título se llama Preparando el Camino. El camino, y el dicho sea de paso, el mismo Isaías lo cita como el quien, ¿verdad?, prepara el camino. Entonces, en el versículo 6 vemos que él dice que él bautizaba a las personas que confesaban sus pecados. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que en el versículo, ejemplo 7, nos habla de la audiencia. ¿A quién entonces Juan entonces comienza a hablarle? ¿Y a quién le da esta respuesta que leímos en el versículo 11? Exactamente, que entonces dice aquí, y en el versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así es. En el fuego. Si se lee pausadamente dentro del contexto, ya podemos tener la idea de lo que se está hablando. De qué se está hablando allí. Fíjate aquí que Juan está ahí hablando de 3 bautismos. Primer bautismo precristiano, antes de la llegada de Cristo, o antes de Cristo comenzar, ¿verdad?, su ministerio. Porque ya Cristo estaba ya había hecho entrada, pero no había comenzado la operación de su ministerio, porque cuando él comienza la operación cuando ya él es bautizado. Exactamente. Dicho sea de paso, vamos a decir como confirmado. Exactamente, que por eso es que Juan, cuando él va a ser bautizado por Juan dice, no, pero soy yo el que debe de ser bautizado por ti, porque ciertamente tú no tienes pecado, en síntesis, tú no tienes pecado, pero yo sí, porque él viene de una naturaleza pecadora, más Cristo no tiene naturaleza pecadora. Entonces, ahí vemos que es el primer bautismo, ¿verdad? El segundo bautismo es en el Espíritu Santo, que es en la segunda venida, en la primera venida del Señor Jesús, que él lo promete, y lo vemos en día de Pentecostés, 10 días después de Jesús se haber ido al cielo. Entonces viene el día de Pentecostés y se es bautizado. Entonces, cuando la persona asocia inmediatamente, o mejor dicho, igualan, dicen, mira, lo que Juan estaba profetizando, porque la Biblia establece en el libro de los Hechos que dice que tenían, todos estaban cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, que tenían cada uno lenguas repartidas. Y entonces hace un símil. ¿Cómo? De fuego. Eso es una figura retórica de la literatura que hace un señalamiento a un parecido. Un parecido, como un comparativo, pero no necesariamente es eso. Igual, de hecho, fuera del aire decimos nosotros hacemos símil. Ejemplo, fulano. El dominicano es experto en hacer símil. Fulano, pero tú no sabes que fulano se cayó como una guanábana. Eso es un símil que usted está haciendo en ese sentido. Entonces, en ese aspecto, ahí está lo que está haciendo aquí, la palabra es un símil. Y
ahí tú no puedes tomar. No se puede utilizar este texto para sustentar lo que ya dice el libro de Mateo, que está hablando el apóstol Juan. Exactamente. Entonces, el tercer bautismo, porque la palabra bautismo significa sumergir dentro de. Entonces, antes de eso, puedo hacer una pregunta. ¿Por qué se pasa la confusión de que decimos bautizados con el Espíritu Santo y del Espíritu Santo? ¿Cuál sería la diferencia que se podría establecer ahí? Bueno, cuando tú dices del Espíritu Santo, te estás refiriendo como que la misma persona del Espíritu que te está bautizando. Okay. Pero cuando yo digo en el Espíritu Santo, estoy diciendo de que es dentro de la persona. De la persona, exactamente, porque quien te bautiza es Jesús. Okay. Porque está hablando de Jesús. Dice, cuando Él venga, el cual Él os bautizará en el Espíritu. Quien bautiza en el Espíritu Santo es Jesús. Cuando yo digo bautismo del Espíritu, estoy diciendo como que el mismo Espíritu que me bautiza, no es Jesús que me bautiza en el Espíritu, en su Espíritu. Esa es la especificación, porque a veces siempre se dice, y tú tienes el bautismo del Espíritu Santo, tienes el bautismo del Espíritu Santo. Ahí entra la parte que hay que aclarar, que es en el Espíritu Santo por Cristo. Por Cristo. Que nos bautiza en Él. Exactamente, porque recuerda que la función del bautismo es sumergir al individuo en el cuerpo y lo hace uno con Cristo y con los demás creyentes. Esa es la idea. Entonces, vemos acá el tercer bautismo que es en el fuego. Lo que está diciendo aquí, bautismo en el Espíritu Santo y fuego, es que todo ser humano va a ser bautizado. Exactamente. Uno en el Espíritu Santo y otro en el fuego. Uno es en la primera venida del Señor, que ya, ¿verdad? Cuando tú aceptas a Cristo como único y suficiente Salvador, tú crees en Él, tú eres bautizado, eres sumergido en el cuerpo de Cristo. Ahora, cuando en la segunda venida de Cristo, que sería bautizado, el que no creyó en la persona de Cristo, dice que va a ser bautizado en el fuego, o sea, sumergido, enviado al fuego eterno. Las personas se quedarán, pero ¿cómo así? Yo tengo tantos años escuchando acerca del fuego del Espíritu Santo, y ahí entra la parte de la división. Y si vamos al contexto, ahí vemos la respuesta que le están dando a los fariseos. Exactamente. Que Juan el Bautista le está diciendo, oigan, si ustedes siguen solamente conformándose con venir a ver, pero no confesar y arrepentirse y dar fruto de arrepentimiento, ustedes van a ser bautizados en fuego. En fuego. Y los que han recibido y se han arrepentido van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces ahí en el versículo 12 te dice, ahí bueno, ustedes pueden ver el contexto del versículo exactamente 12, que nos dice allí. En el versículo 12 específicamente dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Estamos hablando del infierno. Exactamente. Entonces, tú no puedes, para ser coherente, haciendo una interpretación, tenemos 3 oraciones y las 3 terminan en fuego. Hablan de la fuego, palabra fuego, si tú te vas al versículo 10, fuego, versículo 11, fuego, y el versículo 12, fuego. Entonces, ¿cómo es que el 11 te habla diferente a lo que te habla el 10 y el 12? O sea, fíjate que no hay una coherencia. Y el 12 concluye con que el fuego que nunca se apagará, aclara más bien ahí. Exactamente. O sea, que no se está refiriendo al fuego a la persona del Espíritu Santo cuando habla de fuego. No, el fuego que habla es un fuego de condenación, de juicio. La Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, cada vez primariamente que hace referencia al fuego, es con referencia a juicio. Entonces, las enseñanzas que en base al fuego relacionados con el Espíritu Santo es en base a sensacionalismo las predicaciones. En base a un error textual con relación, porque si tú fácilmente no haces una profundización en el texto. En mucho tiempo. Sí, muchas canciones, muchas prédicas. De hecho, yo hemos adoptado como verdad. Simplemente. De hecho, yo recientemente escuché a uno de los grandes predicadores más seguidos a nivel del mundo, los falsos predicadores o falsos apóstoles, mejor dicho, diciendo que la necesidad de ser bautizado en un bautismo, en el bautismo de fuego, es necesario para la purificación, y ahí donde viene y esto y lo otro. Pero la misma palabra me dice a mí que debo de nacer de agua y del Espíritu. Entonces, como yo nazco de agua y del Espíritu y soy purificado con fuego. No hay una coherencia, porque entonces el agua va a extinguir el fuego. Y es dejando de un lado el
conocimiento de las Escrituras, porque a veces queremos y hablamos, como le decía antes de iniciar el programa, es esa emoción, esa palabra que nos den, que nos emocionen, que nos eleven, vamos a decir, el ego, exactamente, y se nos olvida la palabra del Señor, que queremos la purificación por el fuego, pero la purificación o santificación viene a través de yo conocer la Escritura y en el Espíritu Santo. Exactamente. Porque el Espíritu Santo no queda fuera en la obra de conocer la palabra del Señor y en nada. vuestra santificación. Claro que no, porque es una de las, así es de la forma que obra, como ustedes hablaban en días pasados, cómo obra el Espíritu Santo en la vida del creyente, que aplique esa palabra en el individuo, cuando yo la conozco, cuando yo la voy, ¿verdad?, razonando, conociendo, la va aplicando en mi vida y pone ese querer como el hacer. Entiéndase, querer, que yo anhelo agradar a Dios, y hacer que me da el poder por medio del Espíritu Santo para hacer eso que es quien nos controla. Exactamente. Y yo debo de permitir que me controle, porque también el Espíritu Santo admite o permite que yo lo resista, porque Él no es un tirano que vino a controlarme como un dictador. Ve por aquí, coge por aquí. No. Él permite eso porque porque no somos robots. O sea, yo debo de ceder al control del Espíritu. Y eso va en funcionamiento a medida que yo voy alimentando, voy nutriéndome de la palabra del Señor, de su conocimiento, y sobre todo con humildad aceptar la corrección que viene de parte de la palabra. Así es. Esa es la razón por la cual muchas personas hoy día confunden y han confundido por años, y hay libros, prédicas, yo veo personas en YouTube diciendo cómo tú obtienes el bautismo del Espíritu Santo y el fuego, todo ese tipo de cosas, pero la palabra dice otra cosa, dice lo que en realidad usted debe de entender. Ahora bien, dice, ¿cómo yo puedo evitar, cómo yo pudiera evitar el bautismo en fuego? Bueno, la palabra también nos lleva al libro de Mateo, el capítulo 11, versículo 28, porque Él nos dice ahí, Él nos dice que hay una forma de yo poder evitar el fuego, y es haciendo, vamos a decir, buenos frutos de arrepentimiento. Exactamente. Fruto, ¿cómo es? ¿Cómo lo dice en el versículo? Haced fruto, ¿dónde fue que? En el 3, versículo 9. Que dice, haced fruto de arrepentimiento. 8, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Esa es otra versión, pero que produzcan frutos de arrepentimiento. Exactamente. O sea que, pero una persona no creyente no tiene posibilidad. Exacto. Entonces, ¿cómo logra eso? Entonces, eso fue lo que pasó. Vino Jesús a la tierra y logró hacer todo lo que en realidad tú y yo no podíamos hacer. Exactamente. Y por medio de la fe yo puedo entonces obtener esa obra, esa buena obra que demanda la justicia de Dios. Entonces, ya como hemos entendido la función del bautismo en el Espíritu Santo y del fuego, que sabemos cuál es la consecuencia, que todos seremos bautizados, uno para condenación eterna y otro para vida eterna, que es en Cristo Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿cómo evitamos que seamos bautizados en fuego? Es viniendo a los pies del Señor. Venid todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Es ceder ante mis decisiones y pedirle al Señor, y como arrepintiéndote, veniendo al arrepentimiento y fe, eso es lo que va a lograr, tú por esa vía vas a lograr. ¿Por qué? Porque entonces ahí viene lo que es ese cambio. Yo, ¿verdad? Todos mis pecados son perdonados, ¿verdad? Y yo a través de la fe abrazo esa obra que Cristo hizo. Desde la cuna hasta la tumba nunca pecó. Entonces, eso es mérito de Cristo, son amputado, acreditado a mi cuenta, y por medio de ese mérito de Cristo, entonces ahora yo tengo posibilidad de entrar. Soy libre de culpa, estoy liberado de culpa, no me voy a ir, me libera del infierno, de ese fuego eterno, pero también viene el Espíritu Santo a habitarme para irme, ¿verdad?, cada día más salvando de lo que es el dominio del pecado. Pero eso se logra por medio de lo que es la santificación, y es una obra sinergista que implica tanto la colaboración del Espíritu Santo como mi colaboración como persona. Ahí ambos entramos, y por eso es necesario que yo deba, como dice la palabra, de hacer morir la carne por medio del Espíritu Santo. Y nosotros hablamos de que los que no conocen del Señor vengan al arrepentimiento, pero nosotros como creyentes también tenemos una responsabilidad, y es de predicar la palabra de Dios
tal cual como ellas están. Claro. Sin agregarle lo que yo entiendo o mis comentarios o lo que yo pudiera interpretar, sino dar la palabra, porque ellas es que causan en el ser humano la transformación de venir a confrontar y convencer para que pueda pertenecer al cuerpo de Cristo. Claro que sí. Ustedes hablaban de cómo obra el Espíritu Santo en la vida del no creyente, de la vida que no conoce al Señor, pero Él no obra de una manera como un salto al vacío, sino a través de una vía, un medio. El medio que usa es su palabra. Que la ellos palabra escuchan. es la palabra de Dios, es su palabra. De hecho, recuerden que el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 20 y 21, ahí te habla de que quien inspiró la palabra fue el Espíritu Santo. Entonces, Él usa su palabra ¿para qué? Para convencer al mundo de pecado. Entonces, por eso tú y yo necesitamos predicar el Evangelio. Ese Evangelio es predicado de manera íntegra, entonces ese individuo recibe esa convicción de pecado, entonces viene y pasa a los pies del Señor, y ahí ya entonces se estaría evitando ser bautizado en el bautismo de fuego, que es que se va a producir en su segunda venida. El bautismo en el Espíritu Santo en su primera venida fue cuando en el momento inaugural en Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, y cada persona que viene a los pies del Señor y cree en el Señor como único y suficiente Salvador, eso lo hace el Espíritu Santo, el bautismo lo mete al cuerpo de Cristo. Y bueno, el bautismo de Juan, que ya no hay necesidad del mismo, pero sí tenemos el bautismo en agua, que es ya el bautismo, un acto de buena conciencia delante de Dios y los hombres, pero es cristiano este bautismo. Exactamente, por eso es necesario conocer las Escrituras, líder, es primordial. Conocer la palabra del Señor y estos textos que lo escuchamos, lo repetimos, lo vemos en el libro de Mateo, de Lucas, de Juan, lo hemos repetido, pero a veces lo malinterpretamos. La intención es que vayan a las Escrituras y vayan dentro del texto. ¿Qué quiere decir? No repetir algo que por años hemos aprendido, sino desaprender eso y ver la fuente, que es la palabra del Señor, que es la que nos instruye y nos lleva a la verdad de Dios. Claro que sí. Tú recuerdas que nosotros hemos dicho que la palabra se interpreta ella misma. Exactamente. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a los textos paralelos, ejemplo de Marcos, de Lucas. Ejemplo, Lucas dice Espíritu Santo y fuego. Y yo te decía fuera del aire, lo usa, ¿por qué lo usa? Bueno, porque él usa las mismas imágenes de la paja y en los árboles. Pero si tú te vas, por ejemplo, a Juan, te vas a Hechos, donde mismo Jesús le dice que en el Hechos 1.5, ellos no mencionan fuego, ni tampoco lo menciona Juan, ni tampoco lo menciona Marcos. ¿Por qué? Porque no usan las imágenes de la paja ni de los árboles. Pero eso hace comparación solamente del Espíritu Santo, dejando de mencionar el fuego. Pero si lo vemos en otros versos, y hace la comparación de que el bautismo en fuego, hermanos, es cuando venga el Señor, viene juicio, que todos seremos bautizados. Exacto, que eso está hablando del infierno. Usted sumergido por el mismo Jesús en el infierno. Y eso lo dice, si usted se va, ejemplo, a Lucas, el capítulo 3:49. 3:17. Él habla también, sí, pero hay algo donde él dice que yo no vine a traer, vamos a decir, paz y no división. Yo vine a mandarlo al mundo, al fuego. Esto está en Lucas capítulo 3, por posible. Chequea a ver, pero ahora no recuerdo muy bien donde Jesús habla ahí, pero ya casi ya no estamos yendo es un texto que es bueno que la misma palabra sea la que nos ayude a nosotros a entender esas incógnitas que llegan a nosotros. Es bueno nosotros tratar de nosotros entenderla, pero nada. Aquí donde dice Jesús causa división, dice dice el 12:49, dice, fuego vine a echar en la tierra. Y dice, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? O sea, él está hablando ya ahí Jesús. Él vino a bautizar, o sea, Jesús va a bautizar tanto en el Espíritu Santo como en el fuego. En el fuego que va a ser mandado a las personas que no conocen del Señor, el que no aceptó a Jesús, al fuego eterno que no se apaga, y al que sí lo aceptó, dice la palabra que va a ser llevado al granero, ¿verdad? Y todo eso lo podemos ver y comparar inclusive con la cizaña y el trigo.
todo eso le iba a decir, que hablábamos acerca de la segunda venida de Cristo, entonces podríamos comparar también. La cizaña del trigo. Así Usted va a mismo. ver la explicación que da Jesús sobre la parábola del cizaña y del Así trigo. es. Y hay lo mismo, porque la Biblia, mire, todo está, mire, Exacto, amarrado, enlazado, concatenado. es coherente. Exactamente. Pero nada, ya no tenemos más tiempo. Usted, amigo, tiene la oportunidad de poder librarse del bautismo en fuego. ¿Verdad? En estos momentos aceptando a Cristo como único y suficiente Salvador. Para su amigo y hermano Arturo Peguero y nuestra hermana Joana Ulises. mañana los caballeros estarán con un tema tan interesante como este.